En el sur de España, en un pequeño pueblo llamado Belmes de la Moraleda, ocurrió algo que todavía hoy divide a todo un país. No fue un crimen famoso, no fue una guerra, no fue un castillo abandonado. Fue algo más simple, y por eso más inquietante, una casa normal, un suelo de cemento, y una cara humana apareciendo donde no debía existir nada. No era un dibujo hecho con pintura, no era una mancha cualquiera. Era un rostro, o al menos, algo demasiado parecido a un rostro como para ignorarlo. Y lo peor no fue la imagen. Lo peor fue que la imagen no desapareció. En los años 70 España era muy diferente, un país lleno de silencios, de supersticiones, de secretos que se guardaban dentro de las paredes. En ese contexto, una historia como esta podía crecer como fuego, porque una vez que la gente ve una cara en el suelo, ya no puede desverla. Todo comienza en una vivienda humilde, una familia cualquiera, y una mañana, en la cocina, sobre el cemento, aparece lo imposible, una expresión humana marcada en el suelo como si alguien hubiera quedado atrapado ahí abajo. Al principio, la reacción fue la misma que siempre tiene la gente cuando algo no encaja con la realidad, negación. Será humedad, será una mancha, será una casualidad. Pero la mancha tenía ojos, tenía nariz, tenía forma. Y cuanto más la miraban, más parecía mirar de vuelta. La familia intentó borrarla, rasparla, limpiarla, cambiarla. Pero el suelo no se comportaba como un suelo normal. La cara se resistía. Y cuando intentaban eliminarla, sucedía algo aún peor, aparecían más. No una sola. Varias. Rostros distintos, expresiones distintas. Algunos parecían borrosos, otros más definidos, como si el cemento estuviera recordando algo que nadie quería recordar. La noticia se extendió por el pueblo como se extienden las historias que no tienen explicación, de boca en boca, con cada persona agregando un detalle, con cada visita confirmando el miedo del siguiente. Y entonces Belmes cambió, porque cuando un lugar todo comienza en una vivienda humilde, una familia cualquiera, y una mañana, en la cocina, sobre el cemento, aparece lo imposible, una expresión humana marcada en el suelo como si alguien hubiera quedado atrapado ahí abajo. Al principio, la reacción fue la misma que siempre tiene la gente cuando algo no encaja con la realidad, negación. Será humedad, será una mancha, será una casualidad. Pero la mancha tenía ojos, tenía nariz, tenía forma. Y cuanto más la miraban, más parecía mirar de vuelta. La familia intentó borrarla, rasparla, limpiarla, cambiarla. Pero el suelo no se comportaba como un suelo normal. La cara se resistía. Y cuando intentaban eliminarla, sucedía algo aún peor, aparecían más. No una sola. Varias. Rostros distintos, expresiones distintas. Algunos parecían borrosos, otros más definidos, como si el cemento estuviera recordando algo que nadie quería recordar. La noticia se extendió por el pueblo como se extienden las historias que no tienen explicación, de boca en boca, con cada persona agregando un detalle, con cada visita confirmando el miedo del siguiente. Y entonces Belmes cambió, porque cuando un lugar pequeño se convierte en escenario de algo imposible, deja de pertenecer a sus habitantes y empieza a pertenecer al mundo. Gente de todas partes comenzó a llegar, vecinos primero, luego curiosos, luego periodistas, luego investigadores. Entraban a la cocina como si fuera un templo, caminando despacio, hablando bajo, mirando el suelo como si el suelo pudiera hablar. Y el suelo, según algunos, parecía responder. Algunos parecían borrosos, otros más definidos, como si el cemento estuviera recordando algo que nadie quería recordar. La noticia se extendió por el pueblo como se extienden las historias que no tienen explicación, de boca en boca, con cada persona agregando un detalle, con cada visita confirmando el miedo del siguiente. Y entonces Belmes cambió,
Porque cuando un lugar pequeño se convierte en escenario de algo imposible, deja de pertenecer a sus habitantes y empieza a pertenecer al mundo. Gente de todas partes comenzó a llegar, vecinos primero, luego curiosos, luego periodistas, luego investigadores. Entraban a la cocina como si fuera un templo, caminando despacio, hablando bajo, mirando el suelo como si el suelo pudiera hablar. Y el suelo, según algunos, parecía responder. Belmez dejó de ser un pueblo normal el día en que la historia salió de la cocina y entró en la calle. Porque cuando un misterio nace en un lugar pequeño, no se queda pequeño. Crece. Se contamina con rumores. Se multiplica con cada versión. Y lo que empezó como una cara en el suelo se convirtió en un fenómeno nacional. Llegaron periodistas con cámaras, llegaron curiosos con miedo, llegaron personas que querían ver con sus propios ojos si era verdad. La casa dejó de ser una casa. Se transformó en una sala de exhibición, en un escenario donde todos buscaban lo mismo, una prueba. La familia ya no tenía intimidad. Cada visita era una presión, cada mirada era un juicio, y el suelo se convirtió en el centro de una guerra invisible entre los que creían y los que querían destruir la historia. En Belmez, incluso la duda se volvió ruido. Pero lo más inquietante no era que llegara gente. Lo más inquietante era lo que decían haber visto. Algunos aseguraban que las caras cambiaban, que se movían lentamente, que sus expresiones se alteraban como si el cemento estuviera vivo. Otros decían que desaparecían y volvían a aparecer en otro lugar, como si la casa estuviera jugando con quienes la observaban. Y cuanto más se hablaba de ello, más crecía el miedo. Porque el miedo necesita una sola cosa para volverse real: repetición. Si 100 personas te dicen que algo cambia, tu mente empieza a buscar el cambio aunque no exista. Y si lo encuentras, ya no puedes volver atrás. Belmez se convirtió en un espejo, cada visitante veía lo que ya traía dentro. Fe, paranoia, curiosidad, obsesión. Entonces llegaron los expertos. Investigadores, técnicos, parapsicólogos, escépticos. Cada uno con su teoría, cada uno con su propio guión. Algunos afirmaban que era un caso auténtico, otros aseguraban que era un fraude perfecto, una mezcla de química, humedad y manipulación. Y en medio de esa pelea, la casa seguía ahí, callada, soportando flashes, pisadas, preguntas. Lo que nadie podía negar era la transformación, la historia ya no pertenecía a la familia ni al pueblo. Belmez se volvió un símbolo. Un misterio televisado. Un caso que España consumía como espectáculo, mientras la verdad quedaba enterrada bajo una capa de fama. Porque cuando un lugar se vuelve famoso por lo imposible, deja de importar lo que es, y solo importa lo que representa. Con el tiempo, el caso de Belmez dejó de ser solo una curiosidad. Se convirtió en una obsesión nacional. Ya no se trataba de ver una cara en el suelo, sino de responder una pregunta que incomoda a cualquiera: ¿puede un lugar crear algo que no debería existir? Y cuando una pregunta así se vuelve famosa, la gente no busca la respuesta con calma. Busca la victoria. Los creyentes querían pruebas que confirmaran lo paranormal. Los escépticos querían pruebas que destruyeran el mito. Y ambos bandos entraron a la misma casa con la misma energía: necesidad. Esa necesidad deformó todo. Porque en Belmez, cada nuevo análisis, cada nueva cámara, cada nuevo reportaje, no acercaba la verdad. La alejaba. La convertía en ruido. En discusión. En espectáculo. Se hicieron pruebas. Se tomaron muestras. Se fotografió el suelo como si fuera un cadáver en una mesa de autopsia. Hubo quienes dijeron ver rostros nuevos, más claros, más definidos, casi humanos. Hubo quienes dijeron que todo podía explicarse con técnicas simples, con pigmentos, con manipulación del cemento, con procesos químicos. Y mientras los debates crecían,
el caso empezaba a mostrar su lado más oscuro, no el misterio, sino la presión. Porque una casa con cámaras no es un lugar normal. Es un escenario. Y en un escenario, todo se vuelve sospechoso. Cada cambio puede ser truco. Cada detalle puede ser mentira. Cada silencio puede ser estrategia. Belmez se convirtió en una historia donde ya nadie confiaba en nadie, y eso era peor que cualquier cara en el suelo. Pero el verdadero terror del caso no estaba en si era fraude o no. Estaba en lo que la gente hacía alrededor. La casa comenzó a atraer a personas que no venían a comprender, sino a consumir. Algunos entraban con respeto. Otros entraban con burla. Otros entraban buscando provocar algo. Y cada visita dejaba una marca. No solo en el suelo, también en la familia. Porque vivir dentro de un misterio famoso es una condena lenta. La familia perdió su vida privada, perdió la calma, perdió el control. Y la historia siguió creciendo hasta convertirse en algo más grande que cualquier prueba, una leyenda española moderna. Una leyenda que, real o falsa, ya había ganado. Porque una vez que un país entero cree que en una cocina apareció una cara humana, ya nada vuelve a ser completamente racional. En algún punto, Belmez dejó de ser una pregunta y se convirtió en un negocio de atención. Así funcionan los misterios famosos, al principio son miedo, luego son titulares, y al final se vuelven rutina. La casa seguía ahí, el suelo seguía ahí, y la gente seguía llegando como si el pueblo fuera una estación obligatoria del terror español. Pero cuando un caso dura demasiado, empieza a pudrirse por dentro. Porque ya no se busca la verdad, se busca la siguiente noticia. El siguiente rostro. La siguiente foto viral. Y esa necesidad crea un ambiente tóxico donde todo parece posible, pero nada es confiable. Belmez se volvió un escenario permanente. Un lugar donde el misterio no podía descansar, porque descansar significaba desaparecer, y desaparecer significaba perder lo único que quedaba, la fama. Con los años, el caso empezó a dividir incluso a quienes antes estaban del mismo lado. Algunos investigadores se alejaron. Otros insistieron más. Algunos acusaron fraude. Otros acusaron persecución. Y la casa, en medio, se volvió un símbolo incómodo de algo muy humano. Necesitamos creer en algo que rompa la monotonía del mundo. Porque una cara en el suelo es simple, brutal y perfecta para la mente humana. No requiere un castillo, no requiere un cementerio, no requiere oscuridad. Requiere una cocina. Por eso asusta tanto. Porque sugiere que lo imposible puede aparecer donde hacemos vida diaria. Y esa idea, real o falsa, se queda pegada a la memoria como una mancha. Belmez dejó de ser un lugar, se convirtió en una grieta cultural. Pero mientras España discutía, la vida real seguía avanzando. La familia envejecía. El pueblo seguía siendo pequeño. La casa seguía absorbiendo miradas como una herida abierta. Y en ese desgaste lento, el caso cambió de forma, ya no era solo qué es esto, sino porque no se termina. Porque incluso si un escéptico lo desmiente, alguien seguirá creyendo. Incluso si alguien lo explica, alguien seguirá sintiendo miedo. Belmez se convirtió en una historia que no puede cerrarse, porque la gente no quiere que se cierre. Y cuando un misterio no se cierra, se queda flotando como una sombra sobre el lugar. No necesitas fantasmas si tienes algo mejor, incertidumbre eterna. Al final, las caras de Belmez no son solo un misterio. Son una prueba de cómo funciona el miedo cuando se instala en lo cotidiano. Porque si esto hubiera pasado en un castillo, sería una leyenda más. Pero pasó en una cocina. En el suelo. En el lugar más normal del mundo. Y eso rompe algo dentro de la gente. Porque sugiere una verdad insoportable, que lo imposible no necesita permiso para entrar en tu vida.
Solo necesita un espacio pequeño donde tu mente no esté preparada. Belmez se hizo famoso no por ser el caso más violento, sino por ser el más íntimo. No era una historia de muerte épica. Era una historia de presencia. De una cara mirando desde el lugar equivocado. Y cuando algo así aparece una vez, ya no importa cuántas veces intentes borrarlo. Se queda en la memoria del país. Durante décadas, el caso fue discutido, investigado, atacado, defendido. Hubo quienes juraron que las caras cambiaban, hubo quienes dijeron que todo era manipulación. Pero con el tiempo quedó claro que la verdad absoluta quizás nunca iba a ser aceptada. Porque la gente no solo quiere hechos. Quiere significado. Quiere una historia que explique por qué el mundo a veces se siente extraño. Y Belmez ofreció exactamente eso, un símbolo. Para unos, una puerta a lo paranormal. Para otros, el fraude más famoso del siglo. Para muchos, una duda eterna que no deja dormir. Y esa duda es más poderosa que cualquier respuesta, porque alimenta la imaginación, y la imaginación es una fábrica de miedo que nunca se apaga. Hoy, Belmez sigue siendo un nombre que provoca la misma reacción, curiosidad mezclada con incomodidad. Porque aunque no creas en fantasmas, sabes que hay imágenes que se quedan contigo. Y estas caras son una de ellas. No por lo que son, sino por lo que representan, la posibilidad de que el mundo real tenga grietas. Y esa posibilidad es el verdadero terror. Las caras de Belmez no necesitan moverse para asustar. No necesitan hablar. No necesitan perseguirte. Solo necesitan existir, porque su existencia ya es una amenaza para la lógica. Y esa es la razón por la que este caso nunca muere. Porque España puede olvidar muchas cosas, pero no olvida una cara que apareció donde no debería haber nada. Y cuando un país entero recuerda esa imagen, el misterio ya no vive en la casa. Vive en la mente de todos los que escucharon la historia.